Vamos a repasar una vez más este tema, por pedido del profesor, ¿sí? Porque quiere que dejemos bien en claro este tema tan importante, y creo que es muy nuevo para todos. Yo también, cuando empezamos a dar esta materia, me encontré con esta lección, y la verdad que para mi vida fue de mucha bendición. Y ¿saben qué? Luego de esta materia que tuve que en realidad cursar y también o enseñarla, Luego de poder entender esta parte, los cultos en mi iglesia, la parte en el altar, lo vi tan diferente. Como ministro, como músico, como cantante, como tal vez ministrador de estar en el momento de altar ministrando a las almas. En todas las áreas me sirvió mucho, y creo que para ustedes también lo va a servir mucho, ¿sí? Para poder desarrollar un mejor ministerio en el altar. Amén. Vamos a la diapositiva. Introducción, una vez más. El ministerio a los oyentes en el altar es el clímax del culto, ¿sí? Volvemos a repetir esto y dejar bien en claro. ¿Por qué decimos que el ministerio en el altar es el clímax, ¿sí? Es la parte más expectante del culto, ¿sí? Es el momento del cual se conduce todo el culto con una gran expectativa. No es solamente invitar a los hermanos y a los amigos al altar y orar por ellos secadamente, ¿sí? Sino que es ministrar a sus necesidades eficazmente para producir en ellos resultados divinos y duraderos. La gente que pasa al altar esperando recibir algo de parte de Dios, y si se les invita a pasar al altar para que luego nada suceda, y ellos se van como vinieron, entonces va a ser dudoso que ellos regresen. No puede ser posible que la gente llegue con tanta necesidad al altar del Dios vivo y verdadero que tanto los ama, y que se vayan sin recibir nada. Entonces, ¿por qué el ministerio en el altar es el clímax del culto? A ver, vamos a preguntarle a nuestra hermana Milagros González. ¿Me escucha? Amén. Hermana Milagros, ¿por qué, hablando de esta introducción, decimos que esta parte del culto es tan importante, con mucha expectativa? ¿Por qué? ¿Por qué lo ves para vos también tan importante según lo que estamos hablando? Creo que, no sé, más agregar lo que dice ahí, no sé, creo que es porque nos puede ser que prepare el corazón o ministra, no sé si era el cuerpo, la verdad es que mucho no recuerdo, pero lo que creo es que es una parte importante que se puede llevar a alguien nuevo, y aún así los mismos, nosotros los que nos congregamos, pero capaz que alguien nuevo es de lo más importante, para prepararnos el corazón a la palabra. La verdad es que no sé más que eso. Amén, perfecto. A ver, quiero escuchar a alguien. A ver. Hermano Policartio Córdoba, ¿me escucha? Estén todos atentos, porque pueden tocar ustedes también hablar. Estén atentos a todo lo que vamos a hablar, ¿sí? Sí, pastor, ¿me escuchas vos? Sí, exactamente, hermano. Hermanos, ¿por qué es tan importante el momento en el altar? Dijimos que es el momento con más expectativa, porque dijimos que si un hermano viene a buscar algo de Dios y se va como vino y no recibió nada, entonces ese ministerio, ese culto, no tuvo éxito. ¿Por qué? Porque para usted, en su experiencia personal, viviendo ahora y viendo desde este punto de vista el ministerio en el altar, es tan importante en nuestros cultos? Sí, pastor. Mira, para mí, claro, mira, si yo voy al culto, porque yo necesito algo recibir de Dios, ¿no ve? Si me voy sin recibir nada de parte de Dios, entonces, bueno, y entonces los que administran en el altar, entonces, bueno, algunos puede ser no están tan preparados o puede ser también
o si no, o si no, no están tan entrenados, o si no, no sé, o si no yo, o no pongo atención lo que ellos predican, ¿no ves? Eso sería, pastor. Amén. Perfecto, hermano. Dios te bendiga mucho. ¿Sí? Entonces vemos en la primera parte como introducción, ¿sí? La importancia que tiene, ¿sí? Esta parte en el culto, en donde pudimos tocar la mejor alabanza con los mejores instrumentos y las mejores escalas y punteos y la mejor voz. Pudo haber una excelente predicación, pero si fallamos en el ministerio del altar, todo nuestro culto falló. Si el hermano por primera vez que vino no recibió lo que vino a buscar porque tuvimos un mal ministerio en el altar, se van y capaz nunca más vuelven. Dimos muchos ejemplos el día lunes, ¿sí? Nuestra hermana Romina había hablado que la había agarrado, no sé si era de las piernas, no me acuerdo cómo fue la situación, después si la puedo contar de vuelta. Yo conté la historia, la experiencia que llevé a un joven de mi grupo de amistad por primera vez a una actividad y la persona que la estaba ministrando la empujó y le decía caete, 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 y esa persona no quiso volver más a la iglesia. Y creo que hay muchas experiencias más, lamentablemente es negativa, que hacen que por más que tuvimos la mejor alabanza, el mejor ministerio de alabanza, el equipo, hasta el mejor predicador, pero tuvimos un mal ministerio en el altar, nuestro culto fue negativo, ¿sí? Nuestro culto no fue exitoso porque la persona no recibió lo que vino a buscar, sino todo lo contrario. ¿Y todo por qué? Porque a veces en la ignorancia, porque nadie nos enseñó, porque nadie nos dijo. Por eso yo creo que esta materia a mi punto personal, me hizo ver y enseñar muchas cosas, amén, para tener en claro cuando estamos hablando de ministerio en el altar. Sigamos. Vamos a entender el propósito del ministerio en el altar. Hay un propósito, ¿sí? Y el propósito es establecer una conexión entre las personas que llegan al altar y Dios, ¿sí? En ese momento solamente tiene que ver esa persona y Dios, nadie más, ¿sí? Entonces, el propósito de que las personas pasen hacia adelante al ministerio del altar, que el pastor o el predicador llama e invita a las almas, es para que haya una conexión entre el hombre y Dios. Entre la necesidad de ese hombre, de esa mujer, de esa alma, y la provisión de Dios, que Dios tiene todo para darle. Entre el vacío que tiene esa persona, muchas veces por primera vez que viene a los pies de Jesús, con un vacío en su corazón, y el Espíritu Santo de Dios que una vez que entra lo llena todo. Entonces el propósito de Dios es esta conexión, ¿sí? Entre Dios y el alma. El propósito de Dios es proveer esa necesidad que esa alma vino buscada y necesitada. El propósito del ministerio es llenar ese vacío que vino a esa alma angustiada, preocupada. Amén. Lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario es establecer un altar perpetuo y por las edades para que todo que en él quiera pueda encontrarse con Dios ante la cruz. Amén. Isaías 61 dice, Cristo vino con el propósito de conectar el cielo con la tierra, a la humanidad con Dios, al pecado con la misericordia de Dios, al condenado con la vida eterna, al enfermo con la sanidad, al cautivo con el poder libertador del Espíritu Santo. Para que este propósito se realizara, Cristo tuvo que edificar un altar, porque solo a través de un altar puede haber un encuentro con Dios. Entonces, ¿entienden por qué es tan importante tener este momento crucial en nuestros cultos? El ministerio del altar. Es el momento sublime donde el alma es saciada, donde el alma es llena de su Espíritu Santo, donde el alma, ese vacío que tiene, lo llena todo nuestro Señor Jesucristo. Ese momento donde hay una conexión y ahí es cuando la mayoría de las veces las personas pueden y empiezan a hablar en lenguas por primera vez, ¿sí? Entonces ese momento es tan importante. Es tan delicado y tan serio. Por eso es tan importante hacerlo como Dios nos está enseñando en este mismo momento, en esta clase, en este instituto. Amén.
Dios necesita restaurar las almas. Ese es el propósito también del ministerio del altar. La Biblia declara que la tierra estaba desordenada y vacía, y que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Dios entonces creó con su palabra la luz. Por esta razón, cuando la naturaleza está desordenada, Dios con su palabra la arregla. Cuando la naturaleza está vacía, Dios con su palabra la llena. Pero cuando el ser humano está desordenado, vacío, enfermo, atado, angustiado, abatido, quebrantado, cautivo, preso o enlutado, Él mismo viene con su mano misma y sana y liberta y restaura, lo llena y lo transforma. ¿Sí? Entonces Dios necesita restaurar nuestras almas. Dios necesita restaurar todas las almas que están pasando a este momento llamado ministerio del altar. ¿Sí? ¿A cuántos de nosotros, hermanos, cuando pasamos y estamos en ese momento de altar, nuestra vida fue transformada, cambiada, recibimos algo que estamos esperando? Ese momento es tan importante en la vida de un cristiano. Es tan importante en la persona que viene por primera vez, que si lo hacemos de una mala manera, ¿sí?, podemos hasta ser contraproducente en la vida de esa alma y la podamos perder y ya no quiera volver porque la trataron mal, como decía nuestro pastor, esa experiencia que contó que la mujer, esta hermana le decía al pastor, no quiero que me griten más. No quiere que me griten más, porque parecía que a un hermano le estaba gritando a su oído y seguro que en lenguas y no entendía nada, solamente gritos. Y la verdad que eso no es lo que Dios desea. Amén. Por eso tenemos que entender lo que sucede en el altar. Que Dios quiere tener conexión con esa alma. Que Dios quiere ver esa necesidad para poder proveerle lo que necesita. Que Dios quiere llenar ese vacío que esa alma está precisando en ese mismo momento. Amén. Conjugando el fundamento teológico, dice, durante el culto apostólico, después que el Espíritu Santo de Dios se mueve en el tiempo de la alabanza y de la adoración, después que la palabra de Dios es predicada, el ministerio en el altar es el toque personal de Dios que viene a transformar con poder asombroso. La iglesia somos las manos y los pies de Cristo. Cristo ahora nos usa para traer su mano y toque personal a las personas. Esto acontece en el ministerio del altar. No solamente en el altar del templo, pero en las casas, por todas partes y donde quiera que se encuentre personas necesitadas. Dios está en todo lugar y todo lugar puede convertirse en un altar de ministerio. Algo tan precioso y sagrado no hay que tomarlo tan levemente. Una vez más, repetimos esto, dejar en claro. Durante el culto apostólico, después que el Espíritu Santo se mueve en las alabanzas, después que la predicación ha llegado a los corazones, el ministerio en el altar es el toque personal de Dios que viene a transformar con poder asombroso. Y la iglesia somos las manos y los pies de Cristo. A ver. ¿Me escucha Alex Buchazo? ¿Me está escuchando ahí? Sí, amén. Hermano, ¿por qué aquí este estudio dice que la iglesia somos las manos y los pies de Cristo hablando en el misterio del altar? Porque ahí en el momento del altar es cuando Dios nos utiliza a nosotros como herramientas para interceder por los hermanos, bueno, como decías al principio de la clase, que es importante el momento del altar porque ministra al Espíritu. Y muchas veces al no tener un ministerio en el altar preparado, ocurre que las personas se olvidan de todo lo bueno que recibieron en la palabra o lo que se gozaron en las alabanzas. Entonces, en ese momento de ministración en el altar, los que estén en el ministerio tienen que estar preparados para
llenos del Espíritu Santo, en relación con Dios, para saber lo que Dios quiere hacer en ese momento y que podamos ser instrumentos útiles. Amén, hermano, excelente. ¿Sí? Somos las manos y los pies de Cristo. En ese momento somos un vaso que Dios nos usa y tenemos ese enorme privilegio, hermanos. Nuestra hermana, el día lunes, nuestra hermana Sandra explicaba y daba la experiencia de que qué hermoso es ver cómo un alma que le estamos ayudando a que llegue a los pies de Cristo y pueda recibir el Espíritu Santo y llevarla al ministerio del altar. Y luego ver cómo esa alma está siendo transformada, quebrantada. Hermano, eso es algo hermoso, que Dios nos use a nosotros para que esa alma esté siendo tocada por el mismo poder del Espíritu Santo. Amén. Por eso miren qué privilegio tan grande y no es nada poca cosa, todo al contrario, es tan importante lo que está sucediendo en el corazón en ese momento, porque déjeme decirle que un corazón que tiene un encuentro con Dios nunca más puede volver a ser igual. Porque la presencia de Dios cambia el corazón, porque la presencia de Dios llena, restaura. Un corazón que estuvo en la presencia de Dios ya nunca más puede ser igual. Por eso somos los encargados y las herramientas y las manos y los pies que tiene Cristo para que nosotros hagamos este trabajo a la perfección. Amén. Y para que Dios pueda obrar en cada corazón. Por eso hay un equipo, ¿sí?, que se tiene que dedicar a esto. Y esto se llama el equipo de ministerio en el altar. ¿Sí? Dice Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. 1 Corintios 14:15 dice, ¿qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. El ministerio en el altar es el ministerio personal de Jesucristo a través de su Espíritu Santo. Este ministerio está lleno de gracia y de verdad. A nosotros nos toca ser canal de esa gracia y verdad y de llevar a cabo este ministerio con el Espíritu y con el entendimiento. Y aquí vamos a entender esto. Somos un equipo, ¿sí? Dice la palabra de Dios que todo lo que hagamos hay que hacerlo en espíritu y en verdad. O sea, si cantamos con el espíritu, tenemos que cantar con el entendimiento. Y siempre doy la misma ejemplo, y perdón si lo repito siempre una vez más. Si estamos cantando en nuestro culto, no sé, un corito que dice, sonríe que Jesús te ama, sonríe que Jesús te quiere, y tenés una cara amargada, entonces lo que estás cantando no va con lo que estás diciendo con tus palabras. Por eso es tan importante cuando cantamos a Dios, entender la letra, y más si aún tenemos la posibilidad de tener proyección, entender la letra, que se dice, sonríe que Jesús te ama, sonreí, hermano. Si la alabanza dice, levanta tus manos, ¿sí? Porque estás cantando, pero no solamente palabras por palabra. Estás cantando sabiendo lo que estás diciendo. Amén. Le doy este ejemplo. Una vez los varones, estamos yendo a un retiro de varones, y me dice, Mauri, quiero que nos dirijas en esa alabanza que se llama Remolineando. Y yo le digo, perfecto, hermanos. Había como 20 varones, me acuerdo. Le dije, perfecto, vamos al retiro y la cantamos. Pero, le dije, yo quiero ver, si cantamos esta alabanza, si somos 20, a los 20 los quiero ver remolineando. Si no, lo que estamos cantando no tiene sentido. Estamos diciendo algo, pero no estoy haciendo con lo que estoy diciendo. Amén. Y todos me quedamos mirando. Le digo, la cantamos, pero lo quiero ver a los 20 varones remolineando cuando estemos cantando esta alabanza. Porque si no, tu alabanza no tiene sentido. Cantaré con el espíritu, pero también con el entendimiento. Y yendo al ministerio del altar, pasa exactamente lo mismo. Cuando estamos ministrando a un alma, a una persona, y más si viene por primera vez, hay que hacerlo en espíritu, pero también con entendimiento. Nuestro pastor y profesor daba el ejemplo de que había en un retiro, un joven se había como, para ellos, endemoniado, y pensaba que estaba endemoniado este joven, y lo empezaron a reprender los espíritus,
Y lo que era que estaba teniendo una convulsión, ¿sí? Porque había estado 2 o 3 días sin consumir drogas, entonces tuvo como una reacción. Entonces, por eso nosotros, cuando hacemos este momento tan importante, lo tenemos que hacer con el espíritu, porque Dios se mueve en el espíritu, pero también con el entendimiento. Hermanos, no podés hablar en lenguas en el oído a una persona nueva porque no entiende nada de lo que decís. Lo único que lográs es que se asuste, lo único que lográs es que no entienda lo que le estás diciendo. Le tenés que hablar en tu idioma, le tenés que hablar como me estás hablando a mí, como yo le estoy hablando a ustedes. Hay que hacerlo con entendimiento, y más aún cuando las personas vienen por primera vez a la iglesia. Amén. Entonces, si lo vamos a hacer, somos un equipo de ministerio del altar. Lo tenemos que hacer en espíritu y también con entendimiento, para que todo ese combo, ¿sí?, sea tremendamente de bendición para cada uno de nosotros. Para que Dios se glorifique, para que Dios muestre su poder y para que Dios haga lo que tenga que hacer en esa vida. Amén. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Hasta aquí alguien me quiere hacer una consulta, una experiencia, lo que sea. Padre Cristo, hermano Mauri, Hermana Rosa, Dios le bendiga mucho. Dios te bendiga. En primer lugar, quiero agradecerle a todos los hermanos por sus oraciones y sus mensajes, que me hicieron muy bien al corazón, así que agradezco a todos públicamente, a los hermanos. Dios les bendiga a cada uno. Yo lo que quería decir, bueno, en cuanto estaba muy atento, ¿no?, desde un principio, en cuanto a preparación del ministerio en el altar, es como también decía, quería agregar, es verdad que a veces todo empieza por la oración, los ayunos, que va a llevar al ministerio de alabanza, la preparación en el ministerio de alabanza, ¿no? Ayuno, oración, ensayos, la combinación de las alabanzas que van a presentar en ese culto, la comunión junto con el pastor o el ministro que va a estar ministrando la alabanza, que va a estar dirigiendo la alabanza. Es un combo que tiene que estar en armonía para que al momento de llegar esa alabanza llegue al corazón de esa alma nueva, ¿no? Y de pronto empieza a sentir algo diferente. Hablo de la experiencia que uno vive en la iglesia, ¿no? Empieza a sentir algo diferente, ¿no? Y ese corazón se va preparando. A medida que ese corazón se va preparando, seguramente que va a llegar el mensaje inspirado por la palabra de Dios, y el pastor a cargo que esté va a estar guiado por el Espíritu Santo. Entonces ese corazón ya está preparado para que esa persona con esa necesidad que viene va a dar justo esa palabra que va a llegar y va a quebrantar ese corazón, seguramente que va a llorar, y cuando llegue el momento de llevar el altar, a invitarla a pasar al altar a esa persona, va a estar preparada, ¿no? Y ahí es como decía también, uno va experimentando y va aprendiendo. Los hermanos que están preparados para ayudar al pastor o a estar asistiendo, acompañar a esa alma para que esa alma se pueda abrir, se pueda rendir a los pies del Señor, y el Señor con entendimiento, ¿no? Porque también a veces hay personas que empiezan a los gritos, se caen, entonces uno tiene que estar preparado con sabiduría y entendimiento, y no solamente hablando todo el tiempo en lengua, porque también uno tiene que estar orando, y lo he experimentado, a veces uno está teniendo los ojos orando, pero también tiene que tener los ojos abiertos en ese momento, no cerrar los ojos y olvidarse de esa persona que está ministrando, porque cuando queremos acordar está en el suelo y no vimos qué es lo que pasó, ¿no? Entonces estar atento a poder asistir con sabiduría y entendimiento a esa palabra en ese momento y en el espíritu, como decía. Eso quería agregar también, porque a veces pasa que ha pasado o he visto a transcurrir los años que, bueno, se ponen a orar y, bueno, oran fuerte, 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 y se olvidan de lo que está sucediendo y la persona se cae o se golpea mal. Entonces uno, o puede haber, como he visto también a veces, que se convulsionan y se golpean mal, pero a veces porque también la persona no está con ese entendimiento de estar atenta, cierra sus ojos y ora y se olvida de que está asistiendo a la persona, ¿no? Eso quería agregar, hermano Mauri. Dios le bendiga. Excelente, hermana Rosa. Y sabe, más adelante vamos a hablar a unos tips que nos deja este estudio de cómo poder ministrarlo, ¿no ven? Y sobre lo que decía nuestra hermana Rosa es verdad. Estar atento. Por eso, estar en el espíritu, pero también atento. Atento a veces, si hermano se cae, se puede golpear la cabeza, se puede lastimar. Entonces ahí no hay orden. Entonces todo lo que el equipo del ministerio del altar tiene que estar ordenado
en espíritu y también todo lo que está haciendo con entendimiento. Dice, cuando nosotros, como ministros en el altar, desempeñamos este tiempo crucial del culto y falta gracia o falta verdad, o hay algún desequilibrio, como decía nuestra hermana Rosa, entre el espíritu y el entendimiento, entonces los resultados, escuchen esto, cuando pasa esto, que no hay un equilibrio, cuando no hay entendimiento de lo que estamos haciendo, hay resultados que van a ser inefectivos o aún resultados destructivos. Fuerte palabra. Cuando no hacemos bien el trabajo del ministerio del altar, los resultados van a ser destructivos. Por esta razón, es indispensable escoger al equipo de ministerio en el altar con sabiduría y luego entrenarlos. No solamente lo elegimos y que hagan como sientan. No. La idea es poder entrenarlos, amén, para que todo lo que se haga en ese momento del ministerio del altar sea en orden y sea en espíritu y en verdad, o sea, con el entendimiento. Ahora vamos a ver el equipo de administración en el altar. Vamos a hablar acerca del equipo. Dice que el equipo de administración en el altar está compuesto de las personas que el pastor escoja y entrena para llevar a cabo este ministerio especial. Los ministros ordenados, por supuesto que ya son parte de este equipo y son los únicos que ungen con aceite e imponen manos sobre la cabeza. Esto creo que está más que claro, amén. En este equipo de administración que nos están recomendando realizar en cada iglesia, solo los ministros ordenados tienen la capacidad, ¿sí?, y la autoridad de poner manos, amén. Luego todo lo demás que no son ministros de altar pueden acompañar, pueden orar, pueden hablar con las personas, pero nunca, ¿sí?, imponer manos, ¿sí? Eso tiene que quedar claro. Dice, habiendo dicho esto, otros creyentes, hermanos y hermanas que tienen este don, pueden ser parte, y es de alto beneficio que sean partes de este equipo. A esto se lo pueden denotar como trabajadores de altar. Así como hay ministerios de alabanza, como hay ministerios de ujieres, como hay ministerio de la cocina, aquí nos está hablando de un nuevo ministerio en nuestra iglesia. ¿Sí? Trabajadores de altar. ¿Sí? Y acá vemos que no hace falta que sean ministros ordenados. Puede ser un joven, una doncella, un varón, una hermana dorca, que el pastor tenga ese sentir y sepa que esta persona está adecuada para llevar este ministerio, para luego entrenarlo. ¿Sí? Entonces, ahora que vemos este nuevo ministerio y la importancia que tiene, ¿sí?, está muy bueno que lo podamos replantear y pensar, me gustaría participar de este equipo de altar. ¿Sí? Porque es mucho más que cantar. Es mucho más que tocar un instrumento. Es mucho más que dirigir un culto. Es llegar a que esa alma se encuentre cara a cara con la presencia de Dios. Y esa parte, y esa herramienta somos nosotros, somos las manos y los pies de Jesús en ese mismo momento. Por eso, tal vez tengas este don y no te habrás dado cuenta, o tal vez Dios te quiere usar en este ministerio. Tal vez si estás hoy acá en esta clase, no es por casualidad, es porque tenés un propósito, y tal vez tu propósito sea que puedas pertenecer a este grupo de altar. No lo sé, pero Dios sabe. Amén. Y sabe tu corazón. Y cuando entendemos el trasfondo espiritual que hay detrás de todo esto, esto lo hace mucho más hermoso. Esto lo hace mucho más alto, sublime, donde un corazón puede cambiar, donde un corazón se puede transformar, y que Dios nos usa a nosotros, que somos inmerecedores, sí, pero Dios con su amor y con su gracia nos usa. Por eso el pastor tiene que escoger bien al equipo. Como ya mencionamos, se deben escoger personas que tienen el don y el llamamiento. Cuando hablamos de don y llamamiento, es sencillo. Cuando yo veo a una persona nueva que entra a la iglesia, cuando yo veo a un hermano o una hermana que está recibiendo de parte de Dios, y mi corazón se pone la piel de gallina y mi corazón se siente feliz porque esa persona está recibiendo el Espíritu Santo,
es porque Dios te está mostrando que tenés ese don, ese llamamiento, que vos seas uno de esos participantes que ayuden a esa alma que pues, se pueda conectar a la presencia de Dios. Por eso se deben escoger personas que tienen este don y llamamiento. Personas que saben tratar, comunicarse con la gente. Personas que sientan una carga y tengan pasión por las almas. En Hechos 6, los 7 varones que fueron escogidos para servir las mesas eran de buen testimonio, estaban llenos de fe, del Espíritu Santo y de sabiduría. Amén. Tenemos que tener fe que si esa persona, si esa alma pasa al altar, tenemos que tener fe de que Dios va a cambiar en ese momento su vida. Tenemos que tener fe que Dios lo va a sanar si tiene una enfermedad. Tenemos que tener fe que Dios puede obrar si están pasando en una crisis matrimonial, una crisis económica. Tenemos que tener fe como grupo, como equipo, de que Dios va a obrar sí o sí en esa alma. Amén. Los que son escogidos para ministrar en el altar deben tener esas mismas cualidades. Por supuesto, estas personas deben ser bautizadas en agua y deben de haber alcanzado cierto nivel de madurez. Deben también ser personas dóciles que se dejen moldear y que han dado testimonio que saben sujetarse a la autoridad. Deben escogerse mujeres y hombres de varias edades. Ahora voy a hacer una pregunta. Miriam Machado, ¿me escucha? Hermana Miriam. Paz de Cristo, acá estoy. Paz de Cristo, hermana. Aquí dice el estudio que el pastor tiene que escoger mujeres y hombres y de varias edades. ¿Por qué será para usted? ¿Por qué tiene que escoger mujeres y hombres y de varias edades? ¿Por qué está aconsejando esto para usted? Que nos encontramos en el altar, bueno, en la iglesia hay muchas personas de diferentes edades. Hay jóvenes y ancianos, hay también mujeres, ¿sí? Y cada uno debe, como Dios es un Dios de orden, cada uno debe tener su orden y su tiempo, su espacio, ¿sí? Para que todo se haga en orden, el culto salga en orden. Y quiero acotar un poquito más que gracias a Dios, bueno, yo tuve la oportunidad de ser ujier en la iglesia de Benecer en Quilmes Oeste y hemos trabajado juntamente con los ministros y los hermanos que el pastor nos escogió, nos llamó para ese trabajo y la verdad que fue una experiencia muy hermosa, primeramente de recibir a los hermanos, a las hermanas, ¿no? A los hermanos, a la familia en las puertas y también trabajar en el altar y estar atento a todas esas cosas que usted estaba mencionando, hermano. Y es muy hermoso, te conmueve mucho el corazón cuando un alma está recibiendo, cuando vos sos solamente nada más que te pones atrás para que esa persona pueda estar tranquila, todo pueda estar en orden, porque es así como se maneja, ¿sí? Y eso es muy gratificante, y bueno, y Dios hace cosas maravillosas. Así que ese es mi aporte, hermano. Amén, excelente aporte. Amén. Y qué bueno que Dios la use en esa área. Y deseo que Dios la siga usando con más poder. Amén. En este hermoso ministerio que estamos tal vez conociendo más. Amén. Que es el ministerio del altar. ¿Puedo decir algo? ¿Sí? Perdón, hermano. ¿Puedo comentar algo? Sí, hermana. ¿Quién habla? Gladys, Han. Gladys, hermana Gladys. Sí, la escuchamos. ¿Cómo estás? Bien, no, yo quería decir, nosotros en Temperley ya hace unos años que estamos haciendo lo mismo, y bueno, una vez me tocó que Dios me dijo, no te quiero adelante, andate para atrás. Entonces, bueno, yo digo, bueno, voy a obedecer lo que sentí, ¿no? Y me fui para el fondo, y en ese momento, bueno, estaban un montón de personas adelante, pero un par de personas, había una mujer en especial que se quedó en su banco, y Dios me dijo, andá y abrazala, me dijo. Y bueno, yo fui, la abracé, y bueno, la chica se quebró en llanto y todo. Y después, una señora que la había traído, dice, la verdad, yo pensé que te iba, no sé, te iba a sacar, y sin embargo, ella necesitaba ese abrazo, y yo no le dije nada, porque no hice nada más que abrazarla. Y así que yo creo que es un ministerio
que tenemos que ser muy sensibles a la palabra de Dios. No es necesario que solamente estemos en el altar, que muchas veces tenemos que estar sensibles a lo que Dios nos quiera decir, para ver en dónde Él está trabajando, en qué corazón está trabajando, y cuál es el momento justo que vamos a necesitar para ir a decirle algo. Por ahí es una palabra, por ahí es un abrazo, por ahí es una oración, pero Dios es el que hace el encuentro, porque Dios es el que, nosotros somos solamente instrumentos, como decíamos hace un ratito. Así que, si bien es un ministerio excelente, es muy bueno, pero tenemos que estar preparados, igual que en los otros. El avance de oración tienen que estar preparados. El predicador, si no es sensible a la voz de Dios, tampoco va a estar preparado. Y nosotros en el ministerio del altar es lo mismo. Tenemos que estar preparados y ser sensibles a lo que Dios nos quiera decir y a dónde nos mande, ¿no? Amén. Excelente. Y esta palabra me queda mucho. Sensibilidad. Yo creo que eso encierra todo. Ser sensible a lo que está pasando en el ámbito espiritual en ese momento. Amén. Y cuando somos insensibles es cuando viene todo el desorden. Cuando somos insensibles, cuando la persona dice, basta, no quiero que me griten más. Cuando somos insensibles, la persona se va o sea, llegó y se va como vino y no recibió nada. Porque hubo, lamentablemente, almas o personas insensibles que no pudieron atender a esas almas que estaban necesitando X realidad, y como decía nuestra hermana Gladys, solamente precisaba un abrazo. Tal vez se sentía sola, tal vez tuvo una discusión con su esposo, tal vez falleció un familiar y lo único que precisaba era un abrazo. Por eso qué bueno que poder ser tan sensible al Espíritu Santo, amén. Y al conformar este equipo hermoso, pedirle a Dios que cada día nos dé esa sensibilidad. Amén. Entrenando al equipo. Dice, el equipo debe ser entrenado continuamente. Debe haber instrucciones específicas para ello de parte del pastor o de la persona que los encabeza. Se le debe entrenar sobre el cómo, el cuándo y a quiénes. Porque si esto no se hace, no esperemos tener éxito y no esperemos que el ministerio en el altar sea efectivo. Antes, exige el peligro que pueda resultar contraproducente. Si no entrenamos al equipo, si no se le dice cómo, cuándo y a quién, ¿sí? No esperemos tener éxito. Si no hubo un pastor o un ministro o un hermano que le diga a nuestra hermana Gladys, anda atrás. ¿Sí? Si no hay alguien que esté dirigiendo continuamente este ministerio entrenando, este ministerio nunca se va a dar al máximo. Y lo contrario, que va a ser contraproducente. Principios espirituales en el ministerio del altar, ¿sí? Vimos que los siguientes principios espirituales deben enseñarse a los trabajadores. ¿Cómo tienen que ser estos trabajadores, estos hermanos o hermanas que integran este hermoso ministerio? Viva una vida diaria que respalde el ministerio al cual Dios lo ha llamado. Otro tilde, su primer ministerio es el que desempeña en su hogar y su familia. Viva una vida dedicada y de santidad al Señor a través de la relación íntima y personal con Dios, de oración, de ayuno, lectura y aplicación de la palabra. Al ministrar, tenga confianza en Dios y de sí mismo. Sea, y como decía nuestra hermana, sensible. Deje ser guiado por el Espíritu de Dios. Deje que el amor y el poder de Dios fluya por usted. Dios es el que hace la obra, entonces deje que Dios se mueva. Oren con fe, no dudando, esperando firmemente que Dios va a obrar en esa alma, en ese corazón. Sujétese al orden y entrenamiento establecido. Ahí ahora voy a mandar, ahí lo pueden ver, y vamos a ver algunos ítems que nos dejan este estudio para hacer un mejor ministerio del altar. Los siguientes principios prácticos deben enseñarse a los trabajadores del altar. Escuchen, esto es re importante, sumamente importante. Siempre que sea posible, extienda su mano, mire a la persona a los ojos, ¿sí? Como decía nuestra hermana Rosa, no estamos todo el tiempo con los ojos cerrados y no sabemos lo que está pasando. No, hermana, abra los ojos para ver cómo está esa hermana. Si se está por caer, si está recibiendo, si no está recibiendo, si está mirando el techo. Ayudarlo a que cierre sus ojos, a que hable con Dios. Siempre que sea posible, extienda su mano, mire a la persona a los ojos y pregúntele, ¿cómo se llama?
Luego diga, mucho gusto, Roberto, mi nombre es Claudio. Entonces, por ejemplo, aquí está diciendo que entablar una pequeña conversación con esta alma. Preguntarle nada más, ¿cómo se llama? Y te presentás, mucho gusto, mi nombre es fulanito. Y yo cuando escuchaba esto, decía, lo que primero se me vino a la mente es el ministerio de alabanza. Y a ver, ¿quién se va a estilar y me dice por qué Mauri estaba pensando en el ministerio de alabanza en este momento? A ver, si alguien está ahí activo, ágil, ¿y por qué Mauri está pensando en el ministerio de alabanza ahora que quieren entablar esta comunicación con este hermano o esta hermana? Padre Cristo, hermano. Hermano Edgar, Dios te bendiga mucho. A mi entender, según el estudio, es porque, como dice la palabra en Isaías 55, que la palabra de Dios no vuelve vacía y cumple su propósito, ¿no? Que será prosperada para aquellos que la envió. Que en ese momento todo el trabajo que se ha hecho ha surgido efecto en la persona. Y la persona está presta para poder recibir una administración, ¿no? Y que puede generar la oportunidad propicia para ministrarlo, si la persona lo hace de acto voluntario, ¿no? Amén. Excelente, hermano Edgar. ¿Hay algún acá, algún ministro de alabanza? ¿A un cantante? ¿A un músico de la iglesia? ¿Que está con nosotros? ¿Nadie? ¿No hay ninguno? Aparte de normal Lexi, ¿no? Que ya habló recién. Bueno, le voy a hacer la pregunta otra vez. Acá vemos en el estudio que la persona, esta persona encargada de ministrar, tiene que hablar con esta alma y preguntarle cómo se llama, qué le está pasando, presentarse. Ahora usted dígame, y piensen por un momento, dijimos que hay que hacerlo con entendimiento y con el espíritu. Ahora dígame, hermano, si la música, si la alabanza está fuertemente alta, díganme ustedes cómo pueden hablar con esta persona. Padre Cristo, hermano, soy hermano Juan. Hermano Juan, buen día. Presento, hermano Juan de la Iglesia del Centro de Vida. El tema es así, si nosotros hacemos una pequeña conversación y queremos hacer una conversación con la persona, ¿no? Y si el volumen de la guitarra, batería, está lo que da, es prácticamente imposible. Entonces la alabanza tendría que ser una alabanza suave para que uno pueda administrarlo al hermano. Perfecto, hermano, excelente. Ahí quería llegar. Perfecto. ¿Entienden el porqué? Entonces ahora el ministerio de alabanza también tienen que entender lo que está pasando en el ministerio del altar. El ministerio de alabanza tienen que entender que este equipo de altar tiene que tener un diálogo, tiene que preguntarle a este hermano cómo está, qué es lo que siente. Y ahí vamos a ver la siguiente pregunta. De este punto en adelante, una vez que le pregunta cómo se llama, use el nombre de esa persona siempre que usted se dirija a ella y a orar por ella. Haga pregunta como, ¿puedo orar por usted? ¿Cuál es su necesidad? ¿Qué es lo que quiere que Dios haga por usted? Esto le ayudará a usted a orar específicamente y atinadamente, lo cual va a ser de mucha ventaja. Por eso es importante que todo lo que esté sonando en el ministerio de alabanza esté en algo tenue para que uno pueda hablar y que esa persona la pueda escuchar. Amén. Por eso miren cómo todo tiene que ver acá. Somos todos un equipo. ¿Sí? Si la persona está llorando, dígale una palabra como lo que usted está sintiendo es la presencia de Dios. Pero asegúrese que usted ha discernido correctamente que es la presencia de Dios. Amén. Puede ser que la persona esté llorando por algún dolor o por otra razón. Por eso volvemos de vuelta a ser sensible al espíritu, al hacerlo en el espíritu, pero también con entendimiento, sabiendo lo que está pasando. Si está llorando porque le duele algo, o está llorando realmente porque está sintiendo la presencia de Dios. Amén. Entonces miren estos puntos qué importantes que son para poder ministrar. Antes de comenzar a orar,
Puedo compartir un versículo bíblico que corresponda con la situación de esa persona. La Biblia dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Cristo dijo, yo he venido a darles vida y vida en abundancia. Venid a todos los que estén trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Las paz os dejo, mis paz os doy, no como el mundo la da, yo os las doy. Versículos tal vez como ejemplo, ¿no? Que sobre una necesidad podamos decirle una palabra, un versículo bíblico, amén. Este tiempo de conversación, introducción, preguntas, sin compartir la palabra de Dios, debe ser algo breve. No puede durar más de 30 segundos. Nunca se debe gritar, ni aun cuando se comienza a orar, ¿sí? Nunca se debe gritar. Hay que hablarle como estamos hablando a un amigo, ¿sí? Siempre mantenga los ojos abiertos. Siempre mantengan los ojos abiertos. Solo así se dará cuenta si la persona está siendo impactada, si está incómoda, o si se levanta y se va para que usted no se quede así orando solo. Como decía la hermana Rosa, tal vez estamos ministrando y cerrás tus ojos, y estás orando, y abrís tus ojos y ya no está. Porque se fue. Entonces, miren la diferencia que hay cuando lo hacemos en espíritu y en verdad. En espíritu, pero con entendimiento, sabiendo lo que estoy haciendo. Amén. Dice, a menos que sean ministros ordenados, hombres deben orar por hombres, mujeres por mujeres, y siempre que sea posible, de edad similar con edad similar. Vuelvo a repetir una vez más. A menos de que sean ministros ordenados, ¿sí? Si no son ministros ordenados, hay hermanas y hermanos, se recomienda que los hermanos oren con los hermanos y las hermanas con las hermanas. Y si pueden ser de la misma similitud de edad, mucho mejor. Es un consejo para que haya mucho más orden y sea más efectivo nuestro ministerio del altar. ¿Sí? Reiteramos que el ministerio en el altar es el clima del culto, donde decisiones son tomadas, donde vidas son cambiadas, donde las personas reciben de parte de Dios lo que han estado buscando y lo que están necesitando. El llamamiento al altar da al oyente una oportunidad inmediata para responder a la predicación de la palabra. Es un tiempo de suma importancia, porque no queremos que la gente se vaya solamente conmovida, ¿sí? Solamente tal vez tocada emocionalmente, sino que queremos que una vida se vaya transformada por el poder y el Espíritu Santo. El ministerio de altar es un tiempo para nuevos comienzos, para sepultar lo viejo y entrar a lo nuevo, donde cadenas son sueltas, donde yugos son quebrantados, donde las obras de Satanás son deshechas y donde el reino de Jesucristo llega al corazón de las personas. También agregamos aquí brevemente que debe haber una coordinación entre el ministerio musical y el ministerio de altar. Durante el ministerio en el altar, la música no debe ser tan fuerte que no pueda que un trabajador de altar hablar con las personas que pasan al altar. Debemos escoger cantos que apoyan el mensaje predicado y deben usarse estilos y ritmos que fomenten la misión y el éxito del ministerio en el altar. Las personas que están dirigiendo los cantos deben ser una de las personas más sensibles, maduras y espirituales. Hermana Yolanda, ¿me escucha? Hermana Yolanda, ¿me escucha? Hola, profe. Dios le bendiga mucho. Sí. Dios le bendiga, profe. Amén. Vemos aquí y dijimos que, como conclusión, termina diciendo que las personas que están dirigiendo los cantos, los cánticos, deben ser personas sensibles, maduras y espirituales. ¿Por qué será para su entender y por todo lo que estuvimos hablando? ¿Por qué esa persona que esté dirigiendo esos cánticos tiene que ser sensible? Sensible sobre todo porque tiene que tener entendimiento.
Sí, sensibles sobre todo porque tenemos que tener entendimiento. Si no somos sensibles, como había escuchado hace un rato el hermano, en este caso, por ejemplo, de la música, no podemos ayudar a otro hermano. Pienso yo, no lo sé si estoy diciendo bien. Y la otra pregunta, no recuerdo el que me hizo. No, sí, sobre eso, sobre más de lo mismo, de por qué tiene que ser sensible. Amén. Perfecto, hermana. Y doy un ejemplo, por ejemplo, si estamos ministrando y el pastor está de altar ministrando y dice una palabra clave como, no sé, Dios quiere renovar tu corazón en esta noche. Entonces el ministerio de alabanza o el que está cantando tiene que ser tan sensible y tan espiritual y estar atento a que entonar una alabanza que hable sobre la renovación. Y ahí cantamos, por ejemplo, renuévame. Amén. Y si el pastor dice, bueno, vamos a pedir que el fuego de Dios caiga en este lugar, una forma de decir, ¿sí? Entonces, el que está cantando, el ministro de alabanza, tiene que pensar una alabanza que va dirigida a lo que esté en ese momento el predicador exponiendo, para que todo vaya con una misma visión y dirección. Por eso es sumamente importante que haya sensibilidad también en el ministerio de alabanza. Tiene que estar plenamente consciente de lo que está aconteciendo en el altar. Estamos hablando del ministerio de alabanza. Tiene que estar consciente de lo que está pasando en el ministerio del altar, ¿sí? Y a veces estamos como ministro de alabanza, como músico, estamos enfocados en las notas que estamos haciendo, en la melodía, y no estamos viendo lo que está pasando ahí, que eso es lo más importante. Amén. Estamos en nuestro propio mundo, ¿sí? La creación, encarnación y derramación fueron demasiadas santas y perfectas para que ahora nosotros no tengamos cuidado de estas cosas, ¿sí? La excelencia a veces es tan sencilla como no ser ignorantes de lo que Cristo está haciendo en el altar. Si no vamos a ayudarlo, por lo menos no hay que estorbarlo. Esta es una frase que me da un poco de gracia, pero muy triste a la vez. Si no vamos a ayudar, tampoco estorbemos. Fuerte pero real, amén. Si no vamos a ayudar al ministerio en el altar, estamos hablando ahora al ministerio de alabanza, por lo menos no estorbemos, amén. Y por último, y entendamos lo siguiente, uno puede, escuchen esto, es sumamente importante lo que dice, termina diciendo, uno puede orar sin ayunar, uno puede ayunar sin orar, pero eso no es la voluntad ni el diseño de Dios. La oración y el ayuno, cuando se combinan, son explosivamente eficaces y poderosos en Dios. En cualquier área, en cualquier ministerio, la oración con el ayuno, esa combinación es explosiva y no hay infierno que pueda no prevalecer, ¿sí? No hay nada que el poder de Dios no pueda hacer cuando hay un equipo formado trabajando en ayuno y en oración. Nada lo puede detener. Nada. Amén. Por eso es tan importante este punto de ministerio en el altar. ¿Sí? ¿Alguien quiere hacer una pregunta? ¿Una experiencia antes de que nos vayamos al recreo? Los quiero escuchar. Amén. En una oportunidad estábamos en un culto en mi iglesia y habían unos jóvenes que estaban ministrando, yo estaba sentado, ¿no? Y ya terminaba el culto y había una alabanza tranquila y había un joven que estaba sintiendo la presencia de Dios y se estaba reconociendo y se había arrodillado y había hecho un altar, ¿no? Y bueno, estos jóvenes, dos jóvenes amigos de él, lo empezaron, lo que hablaba referente a las edades, ¿no? Un ejemplo, lo estaban ministrando y lo oraban, y como que hacían guerra espiritual y se notaba que él se quebrantaba, que largaba lágrimas y sentía la presencia de Dios, ¿no? Y él se quería levantar y ellos como que lo dejaban ahí, se quería volver a levantar y como que ellos lo volvían a dejar en ese lugar. Y yo no me cerraba la secuencia, digamos, ¿no? De ese momento.
y me acerqué a observar más detenidamente y cuando no sé por qué sentí de levantarme, primero le hago seña a mi pastor que me tiene mucha confianza, como le digo, me puedo acercar porque no comprendo lo que pasa. Y bueno, me acerco y el joven se había lastimado toda la boca y se había manchado con sangre porque se golpeó contra el piso en ese momento que él se quería levantar. Entonces yo fui, busqué una toalla, lo llevé al baño, bueno, después él recibió una administración especial, pero yo no me ocupé, digamos, de hablarle, aconsejarlo, decirle algo, solamente en atenderlo, llevarlo al baño, higienizarlo y abrazarlo, y bueno, después la obra la hizo el Señor, ¿no? Después se encargó el pastor, pero bueno, ese es un ejemplo a veces de actuar a la ligera, ¿no? Y por ahí algún ministro mayor que lo haya acompañado en ese momento a él, ¿no? Pero yo lo único que hice fue atenderlo nada más, ¿no? Ni hablarle, ni preguntarle nada, y bueno, el joven se fue mejor después. Tremenda experiencia. Y aquí es donde yo me vuelvo como autocriticar o autoevaluar y pensar cuánto todavía tenemos que mejorar. Cuánto todavía tenemos que esa área de ministerio en el altar, si todavía no estamos haciendo al 100%, es importante que lo podamos a implementar. Es importante que le demos la importancia que se merece. Que estemos todos expectantes a eso y atentos a eso. Ministerio de alabanza, ujieres, ministerio del altar, ministros, todos juntos para que ese momento del culto sea glorioso, donde la presencia de Dios reine y sí cambie los corazones, y que esas personas que vinieron de una forma no se vayan como vinieron, y ver sanidades y ver milagros y cuántas cosas que pueden ocurrir en ese momento en el ministerio de altar. Por eso es tan importante este punto de la materia, que para mí especialmente fue de mucho beneficio y aprendizaje. Amén. Y ahora, cuando estoy en los cultos, veo ahora como de otra forma, ¿sí? Porque lo pude entender, porque lo pude enseñar, y creo que Dios nos sigue hablando y enseñando cada día más y más y más. Gloria a Dios por aquellas iglesias que ya tienen formado este equipo, ¿sí? Y también bendecimos a estas iglesias que todavía les falta, pero creemos que Dios está queriendo con todo esto que nuestros cultos apostólicos sean cada día de mayor excelencia. Porque esa es la idea, ser mejores cada día, ser mejores hijos, tener un mejor culto para Dios y para los hermanos y para las personas que vienen por primera vez a nuestras congregaciones. ¿Alguien más quiere dar una experiencia, una pregunta, algo que no entendió? Porque ya este tema ya no se va a tocar más hasta que se dé el examen. Una pregunta. En la virtualidad, ¿cómo hacemos el ministerio en el altar? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. ¿Sí? Porque en mi caso, en el caso nuestro, de mi iglesia en particular, no lo hacemos por Zoom, lo hacemos por Facebook, y ahí se complica más. Capaz por Zoom sería algo más tal vez más fácil. Y saben que nuestro obispo, ¿sí? Rubén Kisiel, en la última o la anterior clase de pastores, dio un testimonio que durante su culto por Zoom, una hermana recibió un milagro. Y todos orando por ella, y esta hermana recibió un milagro. Que estaba precisando una enfermedad, y dice que en esa oración, que es como si hoy estamos todos acá en el culto y nuestra hermana Gladys pide oración por una enfermedad que está pasando, y todos oramos, y dice que para la gloria de Dios, esa hermana fue sana. Así que no hay imposibles para Dios, ¿sí? Y si Dios tiene que usar la tecnología, la va a usar. Amén. Y esperemos pronto todos volver una vez más a la normalidad, a la presencialidad.
Amén. Y disfrutar de vuelta a los cultos como antes lo solíamos hacer. Y tal vez estaría Amén, bueno poder mejorar si seguiría esto virtualmente, empezar a estudiar más y ver la forma, porque yo creo que con Dios todo se puede, no hay imposibles. Amén. Amén. Muy buena pregunta, hermana Gladys. Amén, ¿Alguien hermano Mauri. En cuanto a lo que dijo la hermana Gladys, uno va experimentando, ¿no? Quizás no estábamos preparados para usar la tecnología, pero podemos ver que hasta por medios de WhatsApp y por Zoom, o los domingos o los miércoles, cuando se tiene, la presencia de Dios desciende en los corazones, ¿no? Y hace cosas maravillosas. Y a veces hasta, o sea, yo hablo, ¿no?, de nuestra iglesia, ¿no? El pastor después termina el culto y hay un alma con necesidad y bueno, toma el Zoom para ministrar a esa persona individualmente y quizás le lleva 2 o 3 horas, pero las personas se van asistidas y llenas de la presencia de Dios, las almas nuevas sobre todo, ¿no? Así que igual sigue funcionando. Es lógico que todos queremos estar, nosotros ya tenemos presenciales, pero que Dios es poder y se mueve a través de las redes sociales, no tiene límite el Señor para hacer obra y mostrar su poder, hermano. Amén, hermana Rosa. Excelente su acotación. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? ¿Una experiencia? Sí, hermano. Sí, yo Sandra. quisiera, sí, creo, ¿no? Primeramente pedirle al Señor, ¿no?, que nos ayude a poder entender y tener, ¿no?, la conciencia que se merece ejercitar, ¿no?, el ministerio en el altar. Pero creo que los trabajadores, ¿no?, del altar, creo que realizan, digamos, se podría decir, 2 trabajos simultáneos. Uno, ejercer el ministerio de la reconciliación, ¿no?, porque estamos acercando a las personas a Dios, ¿no?, a que tengan un encuentro con Dios, pero a su vez también son guerreros, porque están batallando, ¿sí? Están, como dice, peleando el alma al enemigo para que pueda tener ese encuentro con Cristo, ¿no? Entonces, por eso digo que es como que tuviera doble función, ¿no?, el trabajador en el altar, ¿no? Y con respecto a, yo quería contar testimonios, que bueno, como decía la hermana Rosa, es verdad, para Dios no hay nada imposible. En mi grupo de amistad, yo lo manejo por WhatsApp, porque tengo unas almas que son de San Luis, y nos manejamos por WhatsApp. Son, digamos, almas nuevas, y una vez en un pedido de oración nos pidieron por trabajo, y que estaban muy necesitados. Y con mi anfitrión y demás nos pusimos a orar, hermanos, y al próximo jueves, porque yo tengo los días jueves, esta alma consiguió trabajo, ¿no? Y yo sé que eso también es testimonio que el Señor se manifiesta, ¿no?, y escuchó la oración, o la primera oración, o la segunda oración, ¿no?, de esta alma, ¿no es cierto? Coincido con lo que dice la hermana Rosa, ¿no?, que para Dios no hay límites, Él se puede manifestar a través del Zoom. Y otra experiencia fue cuando participé con mi hija en el retiro de niños. Hubo un momento que pidieron a los padres que estuvieran al lado de sus hijos y que oraran por sus hijos. Hermano, yo me quedé impresionada e impactada, porque oraba por mi hija, hermanos, y mi hija estaba recibiendo la presencia de Dios, mi hija estaba llorando, y para mí fue la primera vez que viví algo así, ¿no? Y hermano, la verdad, yo no me costaba creerlo, que a través de la virtualidad uno pudiera sentir la presencia de Dios, y lo viví en el retiro de niños, por ejemplo. Entonces, hermano, no, el Señor es todopoderoso, hermano. Se manifiesta a través de cualquier medio. Eso Amén. quería contar, hermanos. Es increíble porque esta pandemia no pudo cerrar las iglesias. Sí cerró los templos, pero la iglesia siguió rindiendo culto a Dios y Dios se siguió moviendo. Porque Dios es espíritu, no precisa un templo de 4 paredes. Dios se sigue moviendo y obrando en los corazones que así lo deseen. Por eso este es el gran Dios que servimos, este es el gran Dios que adoramos, este es al gran Dios que le rendimos nuestros cultos apostólicos cada día con excelencia, y de corazón queremos hacerlo lo mejor porque es para Dios.
Amén. Y yo sé que Dios conoce los corazones y Dios sabe que la intención de nuestros corazones es que ser mejores cada día. Por eso yo creo que si tenemos esta oportunidad de tener esta materia, es porque Dios nos da la oportunidad y nos sigue enseñando para que nuestros cultos sean cada vez mejores. Si son mejores y son excelentes, para que sean un poco más excelentes. Amén. Creo que Dios se le merece. Él se merece lo mejor de cada uno de nosotros.